Ayer salí tarde del trabajo. Era uno de esos interminables días donde las reuniones se alargaban sin propósito alguno. Y el tráfico, ¡ja! El tráfico parecía ser un castigo con conciencia propia, interminable también. Yo no soy una persona que frecuente bares, pero algo me llevó a uno esa noche. Aparqué bastante cerca de mi casa. Obviamente, en una metrópolis como era aquella, el aparcamiento escasea. Y ni siquiera estaba en mi ruta habitual. El cansancio me hizo ir por otros lugares. Y al doblar una esquina, lo vi. Un letrero discreto que decía Elysians, en una caligrafía muy elegante y dorada. El tipo de lugar que uno asume que está fuera del presupuesto de uno. Pero obviamente no para mí. Gracias a todo el trabajo que hago, tengo un buen sueldo. Soy un cargo intermedio en una empresa de ingeniería. Eso es todo lo que necesitan saber. Así que decidí entrar y tomarme un buen whisky escocés si aún tenía en este bar. La puerta carraspeó y se abrió con un sonido suave, como un susurro de bienvenida. Dentro, todo era cálido y perfecto. Luces ambanarias bañadas con un espacio de calidez acogedora. Se reflejaba en el suelo de parqué, como lo hacía en la barra de madera. Este bar parecía tener casi hasta siglos de historia. Había pocas mesas, sin embargo todas impecables, y las sillas parecían invitaciones a quedarse horas uno ahí. Había música suave, casi imperceptible, y apenas 3 clientes desperdigados en el lugar, todos sumidos en su propio mundo. El barman me miró en cuanto entré. Era un hombre alto, pulcro, con un traje negro tan impecable que parecía ser hecho a medida en esa misma tarde para él. Tenía el tipo de rostro que uno nunca olvida, líneas perfectamente proporcionadas, cabello negro peinado hacia atrás y una sonrisa que no sabías si era amable o peligrosa. Me acerqué sin hacer mucho ruido, intentando ser respetuoso con la armonía del lugar. Me senté en un taburete frente a él y con un tono respetuoso carraspé. Por favor, deme un whisky seco y un cenicero si es tan amable. El hombre, con cortesía, sonrió, se dio ligeramente la vuelta y moviéndose con gracia, tomó una botella que brillaba bajo la luz cálida, vertió la bebida en un vaso bajo, perfecto, ni demasiado ni muy poco. Luego tomó un cenicero y dejó el vaso junto al mismo delante de mí. Justo cuando pensé que iba a retirarse, se inclinó hacia mí, apoyando los codos en la barra. ¿Y no quiere saber algo más?, dijo con una voz suave. Parecía resonar en mi cabeza. Yo, confundido, arqueé una de las cejas en tono interrogativo. ¿Cómo? La mayoría vienen aquí por respuestas, no solo por el alcohol. Sonrió dejando entrever unos dientes blanquísimos. Yo reí al ver su sonrisa, pensando que era una táctica de marketing. Tengo bastante experiencia en este campo, así que le seguí la corriente. ¿Respuestas?, dije tomando el vaso y llenándolo obviamente en mis labios. Bien, dígame entonces el número ganador de la lotería de mañana. El barman solamente soltó una risa breve, seca, como si acabara de escuchar el peor chiste del mundo. Siempre empiezan por algo trivial. Vale, sin problema, amigo. Pero supongo que todos necesitamos calentar motores, ¿verdad? Al decir esto, me miró fijamente. El número no importa. Créeme, no te cambiará la vida en nada. Pero si insistes, te lo diré. ¿Es eso lo que quieres de verdad? Algo en su tono y en su seriedad me hizo tomármelo un poco más en serio. Está bien entonces, murmuré dándole otro trago al whisky. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo murió realmente Napoleón?
Napoleón Bonaparte, pronunció el nombre con una reverencia casi burlona. Un hombre fascinante, ¿no cree? Con un carisma inigualable, y sus ansias de masacrar a todo lo que estaba en su paso, casi tan grandes como su ambición. Alguien que parecía estar destinado a cambiar el mundo, ¿lo sabe? Lo habría hecho, de verdad, si no hubiese cometido el error de mirar demasiado cerca, donde no debía hacerlo. ¿De qué está hablando?, pregunté, tratando de no sonar completamente desconcertado por la extraña respuesta del hombre. La historia la conoce usted un poco, todas sus hazañas y todas sus maldiciones. Sin embargo, voy a contarle cómo murió. Es lo que me ha preguntado. No esa historia aburrida del exilio, veneno lento, a lo que sea que te hayan dicho en la escuela. No, lo que mató a Napoleón fue la verdad. Una verdad que ningún hombre puede soportar durante mucho tiempo, ni incluso usted. Fruncí el ceño de nuevo, pero no dije nada. Sabía algo que yo no. Lo decía su tono. Era esa cadencia en sus palabras, esa seguridad. Me hacía sentir dos cosas. O este hombre sabía algo que yo no, o era un loco no tan loco. Para entenderlo, tenemos que retroceder, obviamente, en la historia. Napoleón no era solo un conquistador, era también un soñador, un hombre que veía el mundo tal y como lo es, un tablero de ajedrez, y creía que podría ser mejor mover las fichas en un orden acorde a lo que él creía. Por eso se coronó a sí mismo, ¿sabe? Demostrar que no necesitaba permiso de nadie, ni siquiera de Dios. El hombre rió entre dientes, como si el recuerdo le hiciese reír. ¡Qué hombre tan arrogante! Y qué hombre tan peligroso. Sí, fue bastante peligroso, la verdad. Pero ¿a qué se refiere concretamente? Todos sabemos que fue peligroso. No para el hombre tonto, para Dios, para el cielo, obviamente. Napoleón tenía un plan. No esos ridículos planes militares, no. Tenía un plan para unir Europa bajo una sola bandera, para borrar las divisas religiosas, para crear un mundo donde los hombres pudiesen vivir sin depender de dogmas. ¿Puedes imaginarlo? Un mundo sin miedo al pecado, sin necesidad de arrodillarse ante un altar. Era un concepto revolucionario. Me quedé en silencio. Sin embargo, él continuó. El problema es que él, a diferencia de ti y de mí, tiene acceso a algo que no tuvimos nunca ni tendremos nunca nosotros. Durante sus campañas en Egipto encontró cosas, textos antiguos, artefactos que no deberían haber existido, cosas que los humanos habían olvidado, cosas que yo mismo había intentado esconder durante siglos. Sus ojos parecían oscurecerse un poco, como si hubiese revivido un recuerdo desagradable. El joven lo llamó la puerta. No entendió exactamente qué había encontrado, pero sabía que era importante. Y obviamente, como buen Napoleón que era, intentó abrirla. ¿Abrir el qué?, pregunté, sintiendo que el aire ahora hacía eco y se hacía más denso en el bar. El barman se inclinó hacia mí. Sus dedos jugaban con el borde de su propio vaso, que se había servido sin yo darme cuenta. La puerta que separa este mundo del cielo, o mejor dicho, de lo que está detrás del cielo. Sentí un escalofrío recorrer la espalda. Él obviamente lo notó, y mi reacción le hizo sonreír satisfecho. Después de tomar su vaso y beber un líquido negro, habló. Déjame explicarlo de forma sencilla. Napoleón descubrió algo que ningún hombre debe ver. El cielo no es lo que ustedes creen, no es un lugar de paz ni de descanso. Es un sistema de control, un mecanismo para mantener la humanidad en su lugar. Y detrás de ese sistema, detrás de todo ese Dios, hay algo que muchos no entienden, algo antiguo, mucho más voraz. Napoleón se dio cuenta de eso.
e intentó rebelarse. Cuando trató de usar lo que había encontrado para ello, lo que vio simplemente lo destruyó. ¿Y qué fue lo que vio?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Lo que vio no puede describirse con palabras, pero puedo decirte lo que le hizo a él. En un solo instante, todo lo que creía se hizo añicos. Vio cómo Dios jugaba con sus peones, cómo los hombres eran sacrificados como animales en un altar cósmico. Vio la maquinaria que impulsa el universo y se dio cuenta de que no era un héroe, ni un villano, ni siquiera un jugador. Era solo otra pieza en el tablero. Al descubrir toda esa verdad, dejó de luchar, dejó de comer, dejó de hablar, dejó de vivir. Murió mucho antes de lo que su cuerpo lo hizo. Su espíritu se había roto, y todo porque vio la verdad. Eso es monstruoso. Si usted sabe esto, ¿por qué me lo está contando a mí? El barman sonrió, con una sonrisa que parecía casi burlarse de mí. Tampoco cambia nada que lo sepas. Esta historia tampoco es única. Pasa una y otra vez, ¿sabe? Con reyes, con líderes, con soñadores. Todos creen que pueden cambiar el mundo, que pueden salir del sistema, pero cuando se acercan demasiado a la verdad, cuando ven lo que hay detrás del telón, todo se derrumba. Y tú, amigo, estás más cerca de ese telón de lo que crees. Después de la historia, el hombre recogió mi vaso. Yo ni siquiera me había dado cuenta que lo había vaciado. Me preguntó que si quería otro trago, que invitaba a la casa. Yo asentí. Él volvió a llenarse el suyo. Lo llenó hasta la mitad con un licor oscuro otra vez. Este brillaba un poquito más que el anterior. Parecía disfrutar el hombre en el turno anterior de palabra bastante de este licor. Así que no quise quitarle ese placer preguntando qué es lo que era. Hay algo que siempre me ha fascinado de ustedes, humanos, dijo dejando el vaso sobre la barra sin hacer ruido. Son igual que los canes. Están acostumbrados a ver todo en blanco y en negro, en buenos y en malos, en Dios y en mí. Pero no se detienen a preguntarse algo fundamental. Nunca lo hacen. ¿Qué pasa si los papeles no son lo que ustedes creen que son? Yo me froté las sienes, sintiendo como un dolor sordo empezaba a instalarse en mi cabeza. No sabía si era el whisky o las palabras de este hombre. Si de verdad era un hombre. Todo a mi alrededor parecía tambalearse un poco. Algo no encajaba. Algo estaba profundamente mal. ¿A dónde quiere llegar con esto?, pregunté intentando recomponerme. Él sonrió y se inclinó de nuevo en la barra. Se acercó lo suficiente como para que yo pudiese ver el brillo en sus ojos. A darte contexto, muchacho. Historia. Porque la verdad es que yo, a diferencia de ti, ahora mismo ya no tengo apellido. Antes, sin embargo, mi apellido era la de tu Dios. Puedes llamarme Lucifer, Elohim. Las palabras me golpearon como un trueno. Elohim. Ese era uno de los nombres que se le daban a Dios en las Escrituras, algo que había escuchado vagamente en mi juventud, pero que ahora volvía a mi mente como una claridad que me heló la sangre. Usted es un muy buen actor y no sé lo que está haciendo en esta ciudad en vez de ir a Hollywood. Intenté hacer la broma para que la propia atmósfera densa del lugar se ablandase. Muy buena esa, dijo mientras su sonrisa se ensanchaba. Esta vez había algo detrás de ella, algo que parecía un lamento profundo. Mira, Lucas, yo no soy el enemigo. Nunca lo fui. Al principio éramos uno mismo, una unidad. Yo era su mano derecha, su confidente, su creación más leal. Pero luego las cosas cambiaron. ¿Sabes lo que fue lo que me condenó? No fue una rebelión, como dicen. Fue una pregunta. Una sola pregunta. ¿Por qué? Yo me quedé en silencio. No sabía qué estaba intentando decirme. Pregunté por qué ustedes debían sufrir tanto.
¿Por qué tenían que sufrir las guerras, enfermedades, hambre? ¿Por qué la humanidad tenía que ser tratada como un experimento cruel? ¿Y sabes lo que él hizo? Me mandó al exilio, me llamó rebelde, pero te diré algo, no soy yo quien manda las plagas, ni mis demonios, nunca lo fui. Eso es toda obra de tu querido Dios. Tomé un trago, pero esta vez el whisky no me calmó. Mi garganta seguía seca y el aire del lugar volvía a hacerse un poco más denso. ¿Las plagas? ¿Qué plagas te refieres? Pregunté como si mi propia voz no sonase ya ni siquiera lógica. Lucifer se enderezó y cruzó los brazos, como un maestro a punto de dar una lección. Volvamos a empezar con algo sencillo. La peste negra. ¿La recuerdas, verdad? Mediados del siglo XIV, un tercio de la población de la humanidad murió en un abrir y cerrar de ojos. Fue rápida, brutal, despiadada. ¿Sabes por qué ocurrió? Porque el cielo quería ajustar un poco la balanza. La humanidad estaba creciendo demasiado rápido para esos años, y eso significaba menos almas sufriendo en la tierra en tiempos posteriores. Y ya sabes lo que dicen, el sufrimiento purifica. Dijo esto último rodando los ojos con desdén, mientras abría las manos en tono teatral. Claro, no importa que fuesen completamente innecesarios. Fue un espectáculo, y yo fui el único que intentó detenerlo. Pero no puedes luchar contra las órdenes del Todopoderoso. Mis dedos se apretaron en el vaso con fuerza que parecía que lo iba a romper. Todo lo que me estás diciendo parece una locura. No tiene sentido para mí. ¿No? Bueno, vamos a calentar incluso más los motores. Te voy a contar algo más reciente. ¿Qué te parece la pandemia de la gripe española o el virus de la inmunodeficiencia humana? ¿Ese que tanto habla a tus líderes religiosos como un castigo divino? ¿Sabes lo irónico? Que fue exactamente eso, un castigo divino. Pero no contra los pecadores, no. Fue un castigo contra los soñadores, los libres, los que se niegan a arrodillarse. Mira, no soy un santo, ¿de acuerdo? He hecho cosas terribles también, pero siempre las hice para darles una opción. La humanidad debe tener libertad de escoger su destino de verdad, incluso si eso significa equivocarse. Pero Dios, Él no quiere que elijas, quiere que te arrodilles y agradezcas mientras Él da misa. Este hombre, si era un loco, parecía muy cuerdo. Había algo hipnótico en su voz, algo que hacía imposible apartar la mirada de él. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo y lo puso sobre la barra. Era un pedazo de papel amarillento, viejo. En él había un dibujo extraño, casi infantil, de una figura humanoide, rodeada de llamas. ¿Sabes qué es esto?, preguntó con una voz que parecía casi un susurro. Yo negué lentamente. Antes de nada, esto no es un papel, ¿vale? Es un trozo de piel, muy curtido. Es el primer dibujo que un hombre hizo de mí, un chamán, hace ya miles de años. Y sabes, no estaba asustado. No me veía como el villano. Me veía como su última esperanza, el que les enseñó a encender el fuego, a sobrevivir en el invierno, a luchar contra el hambre. No era Dios. No quería que fuesen fuertes. Fui yo. Yo os di el fuego. Yo soy vuestro Prometeo. Sigo sin entender por qué me estás contando todo esto. Lucifer sonrió, pero esta vez su expresión no era cálida. Era agotada, casi triste. Porque tú quieres saber. Y yo estoy agotado de guardarme todo para mí. ¿Sabes ese principio en la psicología de que uno tiene que expresar lo que siente? ¿Con quién crees que puedo hablar yo? Yo no puedo hablar con mis demonios, lo que tú llamas demonios, porque estas historias que te estoy contando las han vivido en carne propia.
entonces repetirá algo que ya han vivido. Los agotará a ellos también, y ellos también están cansados. Lucifer miró su vaso vacío y lo llenó sin preguntar. Obviamente no le podía detener. Tampoco agradecí que también llenase el mío. Algo en mi interior estaba demasiado roto para intentar pensar en cortesía. Me limité a mirar el licor. Dorado, reflejaba una tenue luz cálida en el bar. Fuera ya debía ser medianoche, pero me quedé ahí dentro un poco más. ¿Quieres escuchar una verdad más? Haz tu pregunta, dijo Lucifer mientras limpiaba su vaso. ¿Qué otra verdad crees que puedo manejar? ¿Una terrible de verdad? Esta vez sonrió de nuevo, pero no había burla en su expresión. Había algo peor. Compasión. Se inclinó de nuevo en la barra y sus dedos se entrelazaron como si fuese un sacerdote dando una confesión. Te hablaré entonces del día de la luz roja. Un escalofrío volvió a recorrer mi cuerpo y él volvió a hablar. Fue en 1908, un día cálido, brillante, nada fuera de lo común, al menos al principio. Sin embargo, entonces, al mediodía exactamente, el cielo cambió. La luz del sol se hizo roja, como si el mundo entero estuviese cubierto por un filtro de sangre. No, no era un eclipse, ni tampoco una tormenta. Fue algo distinto. La gente en todo el mundo miró y sintió lo mismo. Miedo. Pero no miedo normal, no el miedo que sientes cuando estás en peligro. Era primitivo. El tipo de miedo que te dice que algo está fundamentalmente mal, que el universo mismo está a punto de romperse. Ese día algo se abrió, una grieta en la realidad, un vistazo al otro lado. No fue como lo que hizo Napoleón, no. Esto tampoco se hizo público. La gente vio cosas en el cielo, sombras moviéndose detrás de esa luz roja, figuras enormes, imposibles de describir. Algunos lo llamaron ángeles, otros demonios. Ninguno estaba en lo correcto, porque lo que vieron no era algo que el cerebro humano pudiese procesar, eran solo piezas detrás del tablero, las cosas que realmente mueven el mundo, y por supuesto, verlas fue suficiente para volver loca a la mayoría de las personas que lo hicieron. Vieron uno de los avatares de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron el gobierno o los poderes del mundo? Lo encubrieron y nadie se dio cuenta de nada. Si eso fuese así, ¿por qué no hay algo histórico que lo recuerde? ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué no está escrito? Pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Eso fue lo mejor de todo. Fue un regalo de Dios. Él hizo que la humanidad lo olvidase. ¿Por qué? Porque la memoria es peligrosa. La memoria lleva al cuestionamiento y el cuestionamiento a la rebeldía. Así que borró el día de la luz roja de la mente colectiva. Pero como siempre, dejó algunas grietas. Los supervivientes de Tunguska, bueno, ellos lo recuerdan, aunque lo transformaron en meteoritos y explosiones. Pero ¿sabes lo más gracioso? Esa grieta que se abrió jamás se cerró. ¿Qué quieres decir con eso? Que las cosas que vienen moverse detrás de la luz roja están aquí. No puedes verlas, claro, no directamente, pero están aquí. Y de vez en cuando algo las deja entrar. Una tragedia, una guerra, un colapso. Cada vez que la humanidad sufre en masa, es como si las puertas se abriesen un poco. ¿Nunca te has preguntado por qué el mundo parece cada vez más roto? Respiraba lento. El aire estaba bajando de temperatura. Me levanté y tambaleándome antes de poder irme,
Él me dejó una frase de despedida. No volverás más, pero vas a tener una buena vida. Te voy a decir como último regalo que el día de la luz roja no fue el comienzo del fin, fue solo su ensayo. Pagué mi cuenta, lo miré por un momento y no vi al hombre impecable vestido detrás de la barra. Vi algo más, algo que no comprendía, algo que me perseguiría el resto de mi vida. Un ser cansado, con la piel rota, con un traje raído y carente de todo el brillo que tenía antes. Un ser celestial que había vivido demasiado. Eso me llenó de pánico y salí del bar casi corriendo, dejando incluso mi abrigo y mi maletín. Cuando llegué a casa cerré la puerta, ventanas y me tiré a la cama. Esa noche no dormí y esta mañana, cuando traté de buscar el bar, no estaba ahí.